Seguimos con las fracturas según por el contacto con el exterior. Estos son más comunes ya que el contacto con el exterior podría provocarse una fractura cerrada. Una fractura cerrada significa de que no hay estructuras de partes blandas comprometidas y rotas. Solamente el hueso es el que está fracturado. Donde hay más complicaciones es en las fracturas abiertas, ya que en las fracturas abiertas está expuesta y puede generar infecciones gravísimas. Está expuesta también a romperse cualquier tipo de arterias, venas, nervios, músculos, tendones. Parece mentira, pero para un traumatólogo, para reducir la fractura, es más fácil una abierta que una cerrada, ya que una cerrada debe de tener unos ciertos criterios de manipulaciones para poder reducir la fractura. Tenemos las fracturas según el patrón de interrupción. El patrón de introducción es el que está comprometida por las fracturas incompletas. Estas fracturas incompletas es de donde está fracturado pero no llega a romperse o no llega a la línea de fractura del segmento que inicia al segmento que termina. Como estamos observando aquí en la flecha amarilla, esta es una fractura. Acá inicia la fractura, ¿sí? Pero acá está levemente, pero aquí sí está más comprometida y acá es más leve. Tenemos las fracturas completas, como pueden ver, la línea es totalmente bien notoria, desde el principio hasta el final. Tenemos las fracturas que también se le considera como fracturas, las fisuras. Las fisuras es un trazo incompleto, que es más o menos el tamaño de un cabello. Y tenemos la fractura de tallo verde, que son fracturas que solamente pasa en niños, porque todavía estos niños tienen la, la formación todavía, tienen más cartílago que hueso, así de que manipulaciones que podrían darse podrán deformar. En estos casos pasa de la fractura de tallo verde cuando el niño de repente es muy obeso, hay complicaciones en el parto, una mala praxis del ginecólogo que hace, dobla los hombros y después vuelve a su normalidad, pero ahí puede provocar una fuerza un poco exagerada, provocando una fractura de tallo verde. Tenemos las fracturas según la estabilidad. Según la estabilidad tenemos las inestables y las estables. Las inestables tienen una tendencia a desplazarse. Quiere decir que va a haber complicaciones. En el caso, por ejemplo, de accidentes automovilísticos, la mayoría son inestables. Entonces tratan de no mover mucho al paciente. ¿Por qué? Porque puede ser de que un trazo de fractura pueda desplazarse 2 o 4 milímetros. Recuerden de que el desplazamiento más de 0.5 milímetros o 1 milímetro ya es una fractura que tiene que tener un tratamiento quirúrgico o un material de osteosíntesis. A comparación de fracturas que son menos de 0.5 milímetros, pueden ser reducidas a través de férulas de yeso, como son las fracturas estables. Tenemos las fracturas por el trazo de fractura. El trazo de fractura es las líneas. Tenemos una fractura cisusuarias, que es una interlínea. Vemos acá una línea cortada de este modo. Tenemos una fractura oblicua. Tenemos una fractura espiroidea. La espiroidea con la obliqua, ¿qué diferencia hay? La fractura espiroidea es a través de un exprimido. Es como, imagínense ustedes exprimir su ropa. No, la fractura debe de ser con una rotación. A comparación de la fractura oblicua, es una fuerza que es oblicuamente dirigida al hueso. Tenemos las fracturas longitudinal que son muy escasas, pero estas fracturas longitudinales se podrían dar en problemas o en casos de esquirlas de bala.
que la bala se haya quedado prendida en el hueso. Y tenemos las fracturas transversales. Esta es la línea del eje, pero la fractura es la que está aquí, una fractura transversal. Bueno, la imagen se ven dibujos que son hechos a manos, que son hechas por mí, pero estas son las verdaderas. Quise ponerlas hechas para que tengan una idea de cómo son las fracturas, porque al momento que se leen las radiografías, sean fotos, sean reales, es un poquito complejo poder descifrar qué tipo de fracturas existen. Entonces aquí tenemos, miren, pueden observarlas. Fractura fisisuaria, fractura transversal de húmero, fractura oblicua de húmero y una fractura longitudinal de rótula. La vista es de una manera distal para proximal. Tenemos las fracturas por el número de sus fragmentos. El número de sus fragmentos es la cantidad o cuántos trazos de fractura existen. Tenemos la fractura simple. La fractura simple estamos viendo acá un omóplato que es 1 y que es, en este caso, 1 y 2. ¿No? Son fragmentos simples, 2 fragmentos. Tenemos las fracturas avulsivas. La fractura avulsiva es cuando la fractura solamente es tanto en la parte distal o tanto podría ser en la parte proximal del hueso. Son arrancamientos externos óseos. Los casos que se podrían dar son por rupturas de tendones o rupturas ligamentarias. Y tenemos las fracturas conminutas. Las fracturas conminutas son la demolición de huesos, ¿no? Aquí lo que se hace, más que todo, son injertos óseos. Se puede hacer un aloinjerto o un autoinjerto. El autoinjerto es que sacan pequeñas partes de hueso esponjoso de nuestra cadera, que es lo que es más usual, sacar unos pedacitos e implantarlas en donde falta el hueso que está demolido. El aloinjerto es un injerto de un cadáver. Se hace también en los casos dependiendo de las situaciones del paciente. Y también tenemos las fracturas en ala de mariposa. Aunque no tiene la forma de ala de mariposa, pero se podría ver aquí que se puede interpretar como que si estos fueran alas y este fuera el cuerpo. Son de 3 fragmentos. Pero de 3 fragmentos también podemos encontrarlas en las fracturas cementarias, porque acá dice de 3 a 4, ve 1, 2, 3 y 4. Pero ¿qué tal si de repente tiene 3? ¿Puede ser la de mariposa? No, porque la de mariposa debe tener un triángulo exactamente en el medio. Aquí no vemos ningún triángulo, entonces estos podrían interpretarse como una fractura segmentaria o una fractura segmentaria, de 3 o 4 fragmentos. Y acá tenemos las reales. Esta es una fractura de la mariposa, fractura simple porque es 1 y 2, fractura conminuta, una fractura avulsiva, miren, acá está arrancado, y una fractura segmentaria, 1, 2 y 3. Tenemos aquí las fracturas por el desplazamiento de sus fragmentos. Esto es un poquito más peligroso porque están desplazadas. Y si están desplazadas son fracturas inestables también que hay que agregarle. Una fractura impactada de un cabo hacia otro cabo. Miren, esto representa la cabeza, el cuello y los trocánter mayor y menor del fémur. Pero miren cómo la fuerza viene de aquí y golpea y destruye automáticamente el cuello. Tenemos las fracturas diastasadas. Las fracturas diastasadas son fragmentos separados, totalmente vecinas. Quiere decir que la fractura se ha provocado, pero como aquí el músculo jala para este lado y aquí el músculo jala para el otro lado, haciendo de que sean diastasadas. ¿Qué diferencia hay entre una diastasada y una cabalgada? Que la diastasada no está por encima del foco fracturario, en cambio acá sí está por encima. Están ahí, uno está encima. Se llama las fracturas cabalgadas, quiere decir que está montado. Y las fracturas anguladas hay que verlo de la manera sea medial o sea lateral, porque existen dos. Las fracturas angulares es como se queda el hueso después de una fractura. Por ejemplo, en la imagen vemos acá una tibia y un peroné.
El peroné está para el lado lateral, ¿cierto? Y la tibia está mirando para el lado medial. Si ustedes ven esta imagen y ven esta flechita, la flechita está mencionando de que la fractura, de que la fuerza ha ido para este lado. Y si estas puntas ven para adentro, estas puntitas ven estos picudos que están mirando para adentro, significa de que es una fractura angulada medial. Pero si fuera lo contrario, estos picos mirarían para afuera y sería una fractura angulada lateral. Por ejemplo, aquí miren, ¿no? Esta es una fractura impactada a las dos. Esta es la misma imagen, esta es de cabeza y cuello. Y esta es una fractura cabalgada y una fractura diastazada. La fractura cabalgada es cuando está cabalgando un foco sobre otro foco, ¿no? Y la diastazada están ahí, al ras. Y estas son las fracturas anguladas. Miren, anguladas es angulada lateral, porque el pico está mirando para afuera. Y bueno, para terminar, vamos a hablar según el estado previo del hueso. ¿Cómo el estado previo del hueso? Es que existen muchas fracturas. Y las fracturas van a ser por insignificantes o números muy grandes de casos. Definitivamente existen diferentes tipos de casos. Hay fracturas extrañas como fracturas muy frecuentes, como fracturas muy espontáneas o como fracturas de alta o de baja energía o diferentes tipos de clasificaciones, la que ya hemos mencionado. Pero a veces la fractura se va a dar sea por un hueso normal o sea por un hueso patológico. Ejemplo, un paciente que esté sano, que no tenga osteoporosis, que se alimente muy bien, ¿no? Que toda su vida se ha alimentado muy bien, tiene los huesos, la densidad ósea perfecta. Pero ¿qué tal si de repente un accidente automovilístico o algo le podría pasar a esa persona y presenta una fractura en cualquier parte del cuerpo? Ese paciente tiene una fractura, de repente, vamos a poner que es una fractura oblicua, ¿ok? Pero si lo vemos según el estado previo, el estado del hueso, entonces vamos a encontrar que el hueso está en buenas condiciones, quiere decir que se va a consolidar más rápido. Entonces quiere decir que ese hueso que se ha fracturado es un hueso normal. Quiere decir que en los casos del 99% de los casos son fracturas por huesos normales. Quiere decir que el 99% de fracturas van a consolidar rápido. En cambio, hay un grupito bien pequeño que son los huesos patológicos, que ya tienen una patología, que ya tienen osteoporosis, osteopenia, ¿no? Recuerden que la osteopenia no es igual que la osteoporosis, ¿no? La osteopenia es un inicio a que el paciente pueda atender a tener osteoporosis. No tenemos huesos patológicos cuando el hueso previamente está en un estado enfermo. Tenemos una imagen abajo con una excrescencia, ¿no? Ósea, y ahí tenemos una flecha que está mencionando a través de un texto, ¿no? Este es bien complicado el caso, es bien difícil también que haya estos casos, pero en estas circunstancias se llama exostosis. La exostosis es un hueso formado de una forma ovalada fuera de la cavidad del hueso normal de su formación, que se le denomina como un tumor benigno del hueso, que aparece como si fuera una formación superficial. Puede ser aislado y aparece solo en una sola ubicación, no existe más. Quiere decir que si yo pongo esta flechita de aquí y donde estoy mencionando con el puntero, acá hay otra exostosis, aquí otra exostosis, no lo va a ver, solamente da en un solo lugar. Puede ser aquí, puede ser arriba, pero no hay múltiples, solamente el brote es único. ¿Ah? Puede ser aislado y aparece sola en una única ubicación de un solo hueso o afecta a muchos huesos. Quiere decir que sí, aquí vemos una exostosis que está en la parte distal del fémur, no puede dar en cualquier otra parte del fémur, pero sí podría dar en cualquier parte de la tibia o cualquier parte del peroné. Pero siempre una exostosis es uno para cada hueso. Bueno, espero de que les haya gustado, se hayan entretenido con
la explicación previa de las clasificaciones de las fracturas. Que tengan un excelente día.